empezar a hablar. Bueno, Sí. Cuando usted dice, cortamos acá, entonces editamos y la acabamos de grabar. Listo. Los principios míos del básquetbol fueron prácticamente barriales, o sea, no teníamos un deporte específico que hacíamos. Porque toda la gente que participábamos del club éramos todos del barrio. Así que yo pienso que prácticamente nos criamos, nosotros vivíamos, mis padres todavía viven a una cuadra del club, o sea que mis hermanos ya se iban al club regata y uno se iba atrás, o sea que a los 4 o 5 años ya estábamos en el club. Y dedicábamos diferentes deportes, y entre ellos, por supuesto, practicábamos el básquetbol. Y una cosa bastante ocurrente fue que yo ya practicaba con el en minibásquet, digamos, antes se llamaba infantil. Ahí practicábamos con el señor Ubaldo Ceballos que nos enseñaba, y ya teníamos 9, 10 años y éramos jugadores del club, o sea, participábamos en diferentes torneos que hacía la asociación, pero cuando no había entrenamiento no podía entrar porque no era socio. Entonces teníamos que entrar, como se dice vulgarmente, colados. Como éramos buenos nadadores, teníamos todo, entrábamos por la punta Mitre, nos descolgábamos por la barranca, ahí por las piedras, dejábamos nuestra ropa ahí y íbamos nadando por el remanso y llegábamos hasta el club. Porque antes, para ser socio, cadetes hasta infantiles, tus padres tenían que ser socios. Si los padres no eran socios, vos no podías ser hasta los 14 años. Sí, hoy 14, sigue vigente eso, hasta los 12. ¿Ah, sí? Sí. Antes era hasta los 14. A los 14, entonces, con 2 socios activos, podías ser socio cadete. Y nosotros éramos socios y no podíamos entrar y jugábamos para regata. Y yo me acuerdo que jugábamos ahí y después nos conocía el señor, un tal Agüicho, que era el que cuidaba a los que nadaban ahí, y nos veía y sabían que no éramos socios y nos echaba rajando todas las veces. Y bueno, y después de eso yo practiqué con el señor, con Osvaldo Ceballos, que para mí fue para muchas generaciones fue el que dio el puntapié inicial en la parte de infantiles. Y bueno, y él tenía... Pero el grave problema es que él se encariñaba tanto con sus jugadores que no dejaba que sigan creciendo. O sea, deportivamente uno ya estaba para seguir en otra categoría y él estaba medio en contra con la gente que jugaba en la parte más arriba, que era primera, qué sé yo, porque había Él integraba el equipo de primera, o por lo menos en una época. Los primeros tiempos. Claro. Pero después se dedicó a dirigir porque no estaba de acuerdo con los hermanos Castaño, que eran los que manejaban en ese momento. Y llegó, y antes era hasta los 14 años, era infantiles, y de 14 a 16 era cadete, y de 16 a 18 era la categoría mayores. Y después ya tenía que pasar a primera. Y yo hice hasta los 14 años, hice cadete, menores. Y de ahí salté directamente a primera. No jugué en cadete mayores.
Porque siempre que terminábamos de entrenar nosotros, empezaba a entrenar la primera. Y entonces llamaban a 1, 2, 3, cuando faltaban jugadores y participábamos en el entrenamiento de la primera. Y así nos íbamos metiendo. Y de buena primera me invitaron a que faltaban jugadores, creo que era Perico Aquino, que fue que en el año 64 me llama para equiparme, que faltaba ahí, me fui. Pero para eso Ceballos me dijo, ¿sabe qué? Si vos te vas, le pedí permiso a él y me dijo, si vos te vas, no me regresás nunca más acá, a tu categoría. Una cuestión de celos. Yo pienso que sí, pero no sé. Porque sabía que todos los que iban allá, ella tuvo una camada de jugadores que iban y morían en primera y se tenían que ir a otro lado porque no tenían cabida ahí, porque ya estaba el cupo completo. Y bueno, yo agarré y con 15 años agarré y me fui. Y de entonces participé. Estamos hablando de qué año aproximadamente. Y en el año Copa Palacio del 64. En el año 64. O sea, yo tenía en ese entonces 15 años. Y al año siguiente ya participé, ya me llamaron para estar en el seleccionado correntino. Y de ahí estuve 18 años seguidos en el seleccionado correntino. Y en regata de los 16 hasta los 38 años más o menos, 38, 40 años. O sea, estuve 22, 24 años jugando en el club. Y me retiré cansado ya que me... Algún día hay que retirarse. Sí, claro, sí. Pero no por... Y dejar un lugar para los que vienen atrás. No por lesiones, qué sé yo, o sea que pasaron bastantes amigos. Y bueno, y antes yo tuve muy buenos compañeros, muy buenos. Inclusive hasta ahora yo me veo con algunos y me siguen diciendo Tonito. Pero en esa época yo era el menor de todos, o sea, estaba Hugo Álvarez, estaba Toño Arriola, Pejerrío, estaba, qué sé yo, Cacho Huerta, Pantanali, Pejerrío, bueno. Profesor Stegelman. Poco y nada jugué con él, porque él se había ido a estudiar Sí. a Santa Fe, el profesorado de Educación Física, y lo traían medio... De vez en cuando lo traían para jugar contra Alvear la final. Pero eso fue antes que yo esté. Después cuando yo esté, jugué un año, por ahí o 2, y después ya no jugué más con él. Y porque no era muy... no era muy consecuente en su entrenamiento. Faltaba 1, 2, 3, después iba, aparecía. Y bueno. Y en ese entonces había un equipo de muy buenos jugadores, muy bueno donde jugador. el que se iba enseguida encontraba suplente. Había demasiados jugadores, todo el mundo quería ir a regata. Todo el mundo quería ir a regata porque era, en ese momento del 66 que yo empecé a jugar, pues yo empecé a jugar en el 64, después jugar todo el 65, y después en el 66 ya empezamos a salir campeón, y ahí ya salimos 6 años campeón. O sea, prácticamente ya era... teníamos un muy buen equipo y éramos todos compañeros. Lamentablemente después eso se fue perdiendo con el correr del tiempo, se fue cambiando, diferentes personas ya no... Sí, cada uno se dedica a sus actividades particulares, la familia, y se va perdiendo. Ustedes se veían todos los días, estaban todo el día juntos, sobre todo cuando eran chicos, adolescentes. El que éramos, o sea, en realidad a mí me llevaban varios años. Yo habré tenido 15 años, 16, y los otros tenían más o menos
24, por ahí, 22, 24, que ya era, en ese momento, era una diferencia bastante... A ver, le interrumpo. ¿Usted jugó con alguno de los hermanos Cattaneo, que eran mayores todavía? Sí, yo jugué con Moncho y con Raúl. Ahí había más diferencia de edad todavía. Sí. Ellos eran bastante más grandes que yo. Jugué con Arriola, jugué un montón, con un montón de gente, y después yo era el más grande que en algún momento sí, tiene que compartir con los más chiquitos. Claro, y eso era una cosa de... Tuvimos gente muy como dirigentes. En esa época lo tuvimos a don Tito Silvestrini, lo tuvimos a don Grillo, al don Ledesma, a don Escope, doctor Escope, a don Aníbal Ricaño, el papá de Néstor. Qué sé yo, éramos un montón de gente que éramos todos uno. Pues me acuerdo que inclusive se integraban las novias cuando se hacían los asados. Las novias llevaban la ensalada, las cosas. No es que el club pagaba todo, el club no pagaba nada. O sea, todo se lo hacía así y se compartían los gastos de lo que hacía. Pero todos los viernes, prácticamente todos los viernes había asado, allá abajo, en el lugar donde los remeros no nos querían ver. ¿Cuál era el allá abajo? Porque el allá abajo de hoy es distinto del allá abajo de ustedes. Claro, antes los de abajo eran los remeros y los de arriba éramos los de básquet. Entonces siempre en esa época era los de abajo están enojados porque ocupábamos el lugar, nunca hubo problema. Pero siempre había que... Pero había tirantes entre las dos disciplinas. Había tirantes, porque el básquetbol era lo más promocionado. Salían en los diarios, ganaban trofeos, y en remo no tenían tanta... Era más popular el básquetbol que el remo. Que todos los deportes acuáticos en general. Claro. Siempre fue así. Y ellos... sentían eso, claro. Sí. Que ese club se fundó como un club acuático, no como un club de básquetbol. Claro. No como un club de básquetbol. Entonces... Cortamos.